suda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Miradas Desencadenantes, a través de esta Radio Intec, el programa del Centro de Estudios de Género. En esta jornada vamos a tener varios temas. Vamos a seguir conversando con Khalil Pineda. Están por acá, por la cabina, Ramona Guillén, Marlenis, Desiree del Rosario y Khalil Pineda. En esta tarde vamos a comenzar recordando esa jornada latinoamericana del día de ayer, 28 de septiembre, día del llamado global a la despenalización del aborto. Es un llamado que tiene su génesis en lo que es el quinto encuentro feminista latinoamericano, que desde el año 1990 ha planteado la necesidad de que los estados dejen de subyugar los cuerpos de las mujeres. Y esta fecha del 28 de septiembre, que ayer a través de las redes sociales y a través de múltiples llamados, las mujeres de República Dominicana se unieron a este clamor con un lema de yo apoyo el aborto en 3 causales. Ya hemos hablado de que en República Dominicana el aborto está penalizado en todas las circunstancias, aun cuando la vida de la madre está en peligro. Y tomando ese elemento como parte de lo que ha pasado en los últimos 10 años en el país, el llamado en República Dominicana era a nos queremos vivas. Y los hombres solidarios que también subieron sus fotos, sus imágenes a las redes, demandando del Congreso Dominicano el de que ya se ha aprobado el Código Penal en el que el aborto se despenalice en 3 causales específicas: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay una malformación congénita que es incompatible con la vida, y en aquellos casos en que el embarazo es fruto de un incesto o de una violación. Esas son las 3 causales por las que las dominicanas están pidiendo que en el Código Penal, en el proyecto de Código Penal que se discute actualmente en una comisión bicameral, se despenalice el aborto. Esa jornada del 28 de septiembre recuerda la liberación de los vientres. O sea, en Brasil en 1817 es el último país en liberalizar los vientres de las mujeres esclavas, de las mujeres esclavizadas. Y recordando esta fecha, que el 28 de septiembre de 1817 es como que ya el último país sometido a la esclavitud que conocemos como esclavitud, porque hoy podemos hablar de formas contemporáneas de esclavitud, pero el de que las hijas de las esclavas eran propiedad, pasaban a ser propiedad, igual que la madre y el padre de los amos, de los dueños de la que era la esclava, se elimina de lo que es la legislación brasileira en 1817, un 28 de septiembre. Y para recuperar esa idea de la libertad del vientre, de la elección del hecho de procrear y el derecho de las mujeres a decidir, en América Latina, ayer, en muchos países, en República Dominicana, que somos uno de los 5 países que todavía mantiene penalizado el aborto en todas las circunstancias, hacíamos ese llamado que hoy reiteramos. Y hablando del cuerpo, de la libertad del cuerpo, de la elección, de todo eso que nos constituye hombres y mujeres, nuestro tema del día de hoy es dilemas entre construcción social y lo biológico. Y en él vamos a hablar sobre el cuerpo, sobre las diferencias que construyen lo femenino y lo masculino en base a esa parte de lo biológico que tanto nos marca y que todavía seguimos hablando de lo natural y de lo construido, de lo de sexo y de lo de género, que ya de hecho hay autoras que han deconstruido esa mirada. Entonces hoy vamos a hablar de una de esas autoras que trabaja todo el tema del cuerpo, pero desde otra perspectiva, y de hecho hace una asignación de concepto sobre qué significa lo que vivimos hoy en relación al tema del cuerpo. ¿Somos realmente libres para elegir
lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo está realmente subyugado, sometido. ¿Cuáles son esas instituciones que someten, que subyugan, que tienen y que mantienen al cuerpo de los hombres y de las mujeres sometido a sus mandatos? Ese es el tema del día de hoy. Khalil, comenzamos con una pregunta sencilla, que cualquiera podría decirnos a nosotros. ¿Qué es eso del cuerpo? ¿Qué es lo que constituye el cuerpo? ¿Cuáles son esas diferencias de las hormonas que nos están diciendo, no, te resuelve todo con el tema hormonal? ¿Realmente es así? ¿Hay algún tipo de personas que se han rebelado contra esa mirada? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Buenas tardes, Khalil. Hola. Bueno, la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Y entender que el cuerpo no es nada obvio lo que se constituye como el cuerpo, sino que ha sido un tema complejo. Descartes hacía esa binaria, ese dualismo cartesiano entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente. Veía la mente, el poder del raciocinio como el lugar de la agencia humana, mientras que el cuerpo representaba lo que era animal, lo que era dado, lo que pertenecía al mundo en el humano. Dentro de un paradigma algo más contemporáneo, lo que vemos es algo diferente, en lo que el cuerpo se ve como aquella materia dada que constituye lo que son las personas, desde digamos, una ideología naturalista. La gente se miran como que ellos son su cuerpo, y ese cuerpo con el que tú naciste, que es un tipo de materia dada, un tipo de materia permanente, el cuerpo con lo que tú naces, que permanece contigo siempre por naturaleza, esa naturaleza es lo que tú eres, y eso se distingue entonces con lo que digamos, con lo que sea cultura, con lo que viene de afuera. O sea, hay varias conceptualizaciones de lo que es el cuerpo, y creo que lo que el feminismo está tratando de desmontar esa idea de que el cuerpo es simplemente dado. El cuerpo es aquello que es simplemente natural y que como cuerpo existe fuera de la cultura, que básicamente de nuevo ese proceso de naturalización de las cosas. Pero de esa misma manera el feminismo se hace vulnerable al caer en una concepción del cuerpo como tabula rasa, el cuerpo como una materia indefinida sobre la cual simplemente se escriben los discursos. O sea que de la misma forma en que el feminismo entonces presenta una crítica a cualquier esencialismo biológico, entonces también vemos desde la otra parte los obstáculos que le presta la biología al mismo feminismo, que básicamente desmontar esa misma idea de la tabula rasa, del cuerpo inerte sobre el cual se escriben los discursos sociales. Esa idea del binarismo de género como una construcción que categoriza de manera dicotómica las actividades, comportamientos, emociones, modales y anatomía humana en masculino y femenino es uno de los principales pilares del patriarcado. ¿Cómo nos separan? ¿Cómo te dicen? Miren, lo que pasa es que las mujeres tienen tales hormonas y los hombres tienen tales hormonas. El cuerpo es esa mirada así en el que no está construido políticamente, o el cuerpo se puede construir políticamente. Bueno, cualquier construcción del cuerpo siempre va a ser política, y lo que hace esa idea del género es establecer cierta correspondencia entre, digamos, lo diverso cuerpo que en referencia a rasgos anatómicos son asignados una categoría de género. Cuando el niño nace, si lo que tiene se parece a un pene, digamos, es un pene, entonces el niño es hombre. A ese rasgo anatómico se le corresponde todo un programa de disciplinación
todo un programa de privilegios y de obligaciones y de mandatos que es lo que llamaríamos género, que el tipo de carga cultural que se le asignan a los cuerpos en referencia a un rasgo anatómico. O sea, el sexo en sí cae dentro de la temática de género, porque al sexo es lo que se construye como aquello que tiene un género y a lo que corresponde toda una disciplina social de lo que es el género. Lo que disputaría entonces el feminismo serían esa falsa correspondencia entre decir que necesariamente uno tener alguna parte corresponde con la identidad de uno, con el comportamiento de uno, con las obligaciones que tiene uno. Ese tipo de determinismo biológico es lo que el feminismo vendría a criticar de muy fuerte manera. ¿Cómo el feminismo ha trabajado todo ese tema del cuerpo? Porque hay múltiples maneras de plantearlo. Uno, el de, hay un deber ser, de que solo tenemos dos sexos, ¿verdad? Según la idea patriarcal. Aquí miren, y por eso que te dice, todo lo otro es antinatural, eso no existe, eso son inventos, yo no sé de dónde se lo sacaron, qué es esto es nuevo, eso debe ser una normalidad. O sea, se ha construido lo que es normal, lo que es natural y además lo que debe ser. Entonces, si frente a esto tenemos una persona que no responde al nacer a la idea social preconcebida de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con que los genitales no corresponden a lo que estarían esperando? O el de que esa asignación que se hizo, puede que se equivocaran también, que pasa mucho, o que pasa en específico en algunos casos de acá, pero que también lo hemos visto con Sigmund Freud, con la hermafrodita. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cómo ha construido? ¿Cuáles son las teorías sobre las cuales el feminismo, la teoría de género han construido, han teorizado sobre el cuerpo? ¿Qué es lo que nos han dicho? Es interesante lo del tema del intersexo, porque es algo que dentro de la literatura médica ya tiene muchos años de controversia. El originador de la categoría, de las dos categorías, sexo y género, que fue John Money, un psicólogo en los años 50, estaba trabajando precisamente sobre personas hermafroditas. ¿Y qué es lo que él encuentra? Que la diferencia sexual no se puede reducir a ningún rasgo dado, sino que hay varios elementos dentro de lo que constituimos como diferencia sexual y no todos se corresponden. Es decir, están la cromosoma XY o XX, luego están los órganos reproductivos internos, los órganos reproductivos externos, está la identidad de género. Y el problema es que una cosa no necesariamente corresponde a la otra, porque tú tengas un cromosoma XY no quiere decir que tú vas a desarrollar rasgos sexuales masculinos externos, que es lo que pasa en situaciones, por ejemplo, de insensitividad a lo andrógeno. Son personas con cromosoma XY que no desarrollan rasgos masculinos por su insensitividad a lo andrógeno, que son las hormonas que conllevan al desarrollo de esos rasgos. Pero también es el mismo caso con la persona transgénero. Nacen con un cierto sexo, se le asigna un sexo en referencia a su anatomía, pero su identidad de género no corresponde a ese sexo. Y John Money dijo, todo esto, John Money definió el hermafrodismo como todos estos casos de falta de correspondencia entre la varias cosas que definen la diferencia sexual. ¿Cuál sería entonces el problema con el hermafrodismo? La forma en que nuestras instituciones, en que la clínica, por ejemplo, trata de encajar a esos cuerpos donde esta correspondencia no se dan, estos cuerpos que no caen dentro de la binaria, la tratan de encajar dentro de ella con intervenciones quirúrgicas, con intervenciones disciplinarias, con intervenciones estéticas.
esa sería entonces la problemática, que no solo son cuerpos dados, que no se reconocen como tales, pero que esa misma otredad de esos cuerpos se trata de eliminar y de encajar dentro de una binaria de lo masculino y lo femenino. Estamos hablando en esta tarde de los dilemas entre la construcción social y lo biológico, todo lo que desde lo anatómico, desde lo cromosómico, desde todo lo que tiene que ver con qué constituye o qué define lo que es ser varón o hembra, hombre o mujer. Bueno, varones que son los animales, ¿verdad? Pero hombres o mujeres en la cultura, en nuestra cultura, tiene que ver mucho con toda esa mirada, bueno, o ese encaje, como el de todo el mundo tiene que entrar en el mismo patrón y si no cabe, lo entramos. De esas instituciones que empujan a través de la medicación, a través de plantear o ponerte en una lista al lado, o el de plantear que eso no es normal o que no es natural, vamos a seguir hablando después de esta pausa musical, por suerte. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos, los estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue cesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, estamos humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Animales racionales con carnet de identidad, seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana. Somos lo que somos, no lo que queremos, individuos vigilados con derechos controlados. We are what we are. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jotos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jotos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos lo que somos. Alma, tú tienes la palabra, la fuerza de la vida, decide la esperanza, decide la energía, que brota de tu alma, tu mente positiva, no tengas miedo, avanza, libérate y respira. Echándote la mano, en la vida algo me he propuesto, seguir adelante sin miedo, vivir y avanzar compartiendo con la gente a la que yo quiero, a pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos, somos ángeles, somos buenos. Mira, somos lo que somos. Saca la mentira pa' afuera, de tu vida enamores, el camino que cambie, el destino que cambie, la dirección que abra, tu corazón está calle, si tienes salida. Somos lo que somos. Somos tierra, somos paz, somos fuego, destino y verdad. Somos sangre, hermanos, amigos, y en el cielo andamos perdidos. Seguimos en Miradas Desencadenantes esta tarde hablando de los dilemas entre la construcción social y lo biológico. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo ha sido construido ese cuerpo modelado, subyugado, sometido a lo que se espera de él? Y si hay personas que no se definen ni de una ni de otra manera, ¿qué hacemos con eso? Eso no existe, esos están fuera.
aquí mirando un texto que dice, hombre y mujer son al mismo tiempo categorías vacías y rebosantes. Vacías porque carecen de significado último, trascendentes, rebosantes, porque aun cuando parecen estables, contienen en su seno definiciones alternativas negadas o eliminadas. Derrida. Di que es lo que te gusta a ti, filosofía. Bueno, ¿cómo hablamos de toda esa deconstrucción? ¿Cómo hablamos de esa gente? ¿Cómo la entramos? ¿Cómo la encajamos? ¿Obligándola a someterse a lo que la sociedad ha definido que debe ser, el deber ser de cada sexo? ¿O hay alternativas? ¿Cuáles son los planteamientos desde la teoría de género que se han planteado? Bueno, existen los cuerpos, digamos, los cuerpos abyectos. Lo que Judith Butler llama cuerpos ilegibles, cuerpos que no se pueden leer a través de la categoría que tenemos existente, donde encajamos y hacemos sentido de los cuerpos. Categorizamos algo como una mujer y entendemos que mujer entonces encaja de alguna forma en una cosmovisión, y la violencia estructural se ejerce precisamente por encima de estos cuerpos que transgreden la norma. O sea que quienes se asumen en una identidad diferente a eso son transgresores. ¿Por voluntad o por defender su derecho a ser diferentes? Bueno, o sea, es difícil uno dibujar la línea de dónde está la voluntad y donde es simplemente un hecho. Pero sí, siempre han existido cuerpos abyectos. ¿Ustedes están oyendo el concepto de Judith Butler? Lo de Judith Butler son los cuerpos ilegibles. Ilegibles. Hay aquellos cuerpos que no se pueden leer, aquellos cuerpos de los que no se puede hacer sentido. Los cuerpos intersexuados han sido cuerpos abyectos, por ejemplo. Pero es diferente a lo que sería la categoría de queer, que ya viene siendo la asunción voluntaria de esa propia alteridad. El de yo no soy nada de eso que ustedes dicen. Eso ahí usted definió entonces lo que quiere decir la palabra queer. Viene de un insulto que se le aplicaba a los homosexuales, que quiere decir raro. Una persona rarita es lo que le decían una persona queer. La propia comunidad apropia el insulto y... O sea, eso es que hay que apreciar la belleza de ese gesto, porque el insulto es precisamente una de esas formas de disciplinación de los cuerpos. Aquella persona que es rara, se le dice que es rara, y por la vergüenza al ser raro, entonces la persona se disciplina para encajar a la norma. El insulto es una forma de disciplinación. Al ello apropiar el insulto como, digamos, un emblema identitario, un emblema de orgullo, entonces se vuelve algo diferente. Se vuelve algo que ellos usan como si fuera una identidad legítima. Pero lo que define a la misma identidad es precisamente esa negación a cualquier categoría establecida, a cualquier categoría legible, a estar por fuera dentro de cualquier categoría aceptada de género. Eso sería la posición queer. O sea, necesariamente es una posición negativa. Ya cuando existe una categoría establecida, aceptada, ya no se puede decir que algo todavía es queer, sino queer es lo que está afuera de la categoría, afuera del lenguaje establecido. Bueno, yo quisiera que habláramos sobre, yo viendo una entrevista que le hicieron, ya tú me dices que se cambió de nombre, de hecho, de una autora que ha trabajado mucho este tema y tiene algunos conceptos a través de los cuales ha conceptualizado, valga la redundancia, con relación a ese ser de una manera, a ese asumir el cuerpo de una cierta manera que no corresponde a lo que ha dicho
el género. ¿Cómo lo podemos expresar? ¿De quién estamos hablando? Yo te digo que yo lo conocía como Beatriz y tú me dices que ya no se llama Beatriz. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cómo operan? ¿Y cómo esas instituciones ahorita de las que estábamos hablando en algún momento han actuado o ella no ha permitido que actúen sobre sus decisiones o sobre el ser libremente? Bueno, Paul B. Preciado, el teórico al cual nos estamos refiriendo, teórico español, de estos teóricos que tratan de centralizar su teoría en el cuerpo y tratar de pensar de una manera radical el cuerpo. Y él sitúa su proyecto como una especie de continuación a lo que fue la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Y que es lo que estaba tratando Foucault con su historia de la sexualidad, era de decir cómo diferentes instituciones reproducían a lo que era el cuerpo productor, como la cárcel, como la clínica, como la escuela producían un tipo de cuerpo que era el cuerpo productor. El cuerpo que trabajaba para producir capital. Ella dice que nosotros con el cambio al paradigma de productor a consumidor, entonces el tipo de cuerpo que producen estas instituciones cambia. Y entramos en lo que ella denomina la era farmacopornográfica. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Pornográfica en el sentido de que una era llena de representaciones, llena de imágenes con las cuales la gente se identifican, que consideran placenteros, imágenes que la gente consumen, pero que para ese propio consumo de imágenes, la gente necesita lo que ella llama prótesis moleculares, que básicamente la persona se tiene que suplementar mediante el sistema farmacéutico para ello poder realizar las identidades que ellos ocupan dentro de la sociedad. Y eso puede ser algo tan simple como uno necesita cafeína para poder trabajar, pero ella habla, vamos a suponer, del sujeto del Viagra, un hombre que para poder ser hombre, porque define el hombre como el ser hombre como un tipo de virilidad sexual, entonces ese tipo de hombre depende de un farmacéutico para poder realizar su propia identidad, y a esta condición ella le llama la era farmacopornográfica. Y es interesante porque al introducir este tipo de planteamiento, ella no cae en lo que sería la idea de la tabula rasa, de un cuerpo inerte, simplemente sujeto al discurso, sino que ella plantea que sí existen hormonas, que sí existe un aspecto físico, una materia que determina a los cuerpos y determina cómo estos cuerpos actúan en el mundo. Lo que ella rechazaría sería la idea de que esto es simplemente natural o dado o que queda fuera de la cultura, sino que ella habla de la idea de una somateca, de una sociedad que produce a los mismos cuerpos, normaliza un tipo de cuerpo, produce un tipo de cuerpo, trata de encajar a los cuerpos dentro de categorías existentes. Y las hormonas, bueno, ¿cómo se llaman? Los suplementos que dan en los gimnasios no podrían entrar dentro de esas categorías también. Eso usted ya le cogió el hilo, si por ahí es que usted está pensando. El gimnasio entonces sería el gimnasio sería una somateca, un lugar de producción de los cuerpos, donde existen, ella le dice código de género, precisamente a todas estas prótesis moleculares que permiten a la persona ocupar un ideal de género. La proteína que pone al hombre fuerte para él poder ocupar aquella categoría de lo masculino, ser un hombre fuerte, tener su brazo roca.
Es una persona que está usando prótesis moleculares. Y algunos según de la los idea se de podrán Preciado. untar algo para que le salgan vellos en el pecho. La testosterona. Ella incluso, su libro Testo Yonki, se trata de la propia experiencia de ella usando testosterona. En su vida. Cuando ella se identificaba como una mujer lesbiana y ahí precisamente en esa historia de ella uno puede ver precisamente cuál es la crítica que ella está haciendo, porque ella no quería tomarse testosterona para hacer una transición. Normalmente esa hormona se le dan a las personas que son asignadas a su nacimiento de mujer, son dadas testosterona cuando hay un proceso de transición, cuando una persona transgénero que se identifica como hombre, pero su género asignado es mujer, entonces le dan testosterona para hacer la transición a existir en el mundo como hombre. Ella empieza a usar testosterona y ella dice, ese nunca fue mi cometido, pero de la única forma en que legalmente yo puedo recibir testosterona es mediante un plan médico de yo eventualmente encajar dentro de la categoría de hombre. Eso no es lo que yo quiero liberar las tecnologías de género, liberar los códigos de género, lo que ella llama gender hacking, como los hackers de computadora. Sí. Yo quiero liberar eso, ser un pirata de género y yo crearme yo misma fuera de esos esquemas. Entonces esta autora o este autor, ¿cómo lo llamo? Porque ella dice que ella no se Ninguno del identifica otro. ni como hombre, ni como mujer, ni como gay, ni como lesbiana. O sea, estamos hablando de efectivamente una persona rarita, como diríamos nosotros en términos. Una persona queer es una persona rarita que en la sociedad, de hecho, en muchas ocasiones puede ser que tenga en una o en otra dimensión el de que la gente plantee que es una persona auténtica o el de que diga, como lo explicamos, o sea, cuando no encontramos maneras, el de cómo encajarlo dentro de lo que a nosotros nos han dicho que esto es lo normal y esto es lo natural. Entonces, cuando encontramos personas así, ¿cómo la denominamos? ¿Cómo hacemos de su opción, de su mirada, de su vida, de su libertad de decidir qué quiere hacer con su propio cuerpo y con su vida, un acto de reconocimiento a eso? Ellas han planteado, la mayoría de los movimientos, el de que hablar de una persona queer es hablar de una persona a la que no le tenemos que asignar, de que este es un caballero, esta es una dama, esta es tal. Entonces me llama mucho la atención el de que en parte de ella habla de biohombres y de biomujeres y de biopolítica y cómo la biología está en esta obra de Paul Preciado. Bueno, lo que cuando ella habla de biohombre, básicamente habla de aquellas personas que son asignados hombres, nacieron como hombres, pero viene siendo un tema complicado precisamente por la complejidad del sexo que hemos definido. Lo que es de más interés para ella precisamente este tema de la distribución de los códigos de género, la distribución de las hormonas por parte del Estado y cómo esa distribución de hormonas entonces tiene que encajar dentro de una construcción binaria del género, que básicamente dice o existen hombres o mujeres, lo definimos de esta cierta forma, y si tú vas a tener acceso a estos códigos de género es para que tú encajes dentro de esta binaria. Y es el tema de interés de ella, cómo los códigos de género que existen, esos códigos hormonales, podemos decir biológicos, pero cuando tendemos a hablar biológico, de nuevo entramos en la problemática del cuerpo y en la problemática de ver algo que sea biológico como un tipo de destino dado, algo que está en tu genes y es una parte inalienable de ti mismo. Según esta teoría, el cuerpo no es biológico, el cuerpo es otra cosa.
Me llama mucho la atención su afirmación de que dice que la sexualidad es plástica, que no es una constante en la vida, ni siquiera en el día. Al plantear su teoría, dice en el sentido de que la sexualidad, que es de forma más amplia la subjetividad y en la que entra la identidad y la orientación sexual, los modos de desear, los modos de obtener placer son plásticos. Y precisamente por eso están sometidos a la regulación política. Si fueran naturales y determinados de una vez por todas, no lo habría. O sea, el de por qué te quieren controlar, regular, medicar y experimentar con el cuerpo. Bueno, su primer, no sé si su primero o su segundo, pero uno de sus libros es el Manifiesto Contrasexual, donde precisamente lo que ella trata es de delinear un manifiesto a liberar esa plasticidad de la sexualidad. Ese, digamos, dentro de las teorías psicoanalistas, ese sujeto polimorfio perverso. Eso es lo que lo llama Freud a la condición del niño, que es capaz de tener placer de diversa manera, como ese niño entonces se convierte en el sujeto o edipalizado, heterosexual, macho o mujer. Ella dice, esto es un programa político, estas son tecnologías de crear el placer, de crear las prácticas eróticas. Cómo entonces nosotros recuperamos lo que está excluido, lo que está reprimido, cómo hacemos práctica de placer diferente, que por eso también a ella le interesa mucho el tema del posporno, que es un tipo de pornografía que trata de subvertir los placeres establecidos, tratando de dar diferentes configuraciones, de enseñar diferentes cuerpos, de crear nuevas formas de lo erótico. Ok, entonces eso que ella llama el fármaco pornográfico sería un nuevo fascismo. Un nuevo fascismo. De género, o sea, es como el de, ok, todos no bebemos el café, todos nos tomamos el té verde o el tilo, o nos tomamos la hormona, o para decir o nos tomamos el Ensure para mantener, o la pastillita, o el de tal raíz o tal té en la mañana. Entonces, esta manera de vivir, de alimentar el cuerpo, tiene que ver con un nuevo fascismo de sexo. Hasta cierto punto se le puede caracterizar de esa forma, pero yo creo que cuando hablamos de fascismo necesariamente hablamos de algo que es impuesto dentro de una interioridad por el mundo exterior. Ah. Y yo creo que ella está tratando de hablar de algo que no solo, y yo también creo que Foucault estaba haciendo lo mismo, de hablar de algo que no solo se constituye de esta manera de imposición, de opresión en contra del individuo, sino algo que también se constituye mediante los mismos placeres del individuo, mediante lo que el individuo idealiza, mediante lo que el individuo considera placentero. Esas también se vuelven técnicas de subjetificación, técnicas mediante las cuales la gente viene a ocupar categoría identitaria. Entonces, en la existencia de este sistema, ¿qué sentido tiene decir que yo tengo libertad, que yo tengo el cuerpo, que existe la democracia, que mi cuerpo es mío, que yo decido, o sea, ¿qué sentido tiene realmente el de afirmar estas cosas en el marco de esta estructura de lo normal? Bueno, ya yo creo que eso sería otra pregunta metafísica, que sería ¿cuál es la libertad? La respuesta de Preciado es la libertad, la tenemos que definir. Cuando nosotros definimos libertad meramente como lo que tenemos, entonces nosotros nos dejamos de imaginar nuevas formas de ser libre. Y para ella lo queer es precisamente este proceso de abrir horizonte a nuevas formas de ser. Para ella ser queer es un proceso de construir nuevas formas de ser libre.
una nueva forma de ser libre, rebelándose contra todo lo que te oprima, contra todo lo que te subyugue, contra todo lo que te someta, contra todo lo que te drogue. Porque ella, de hecho, cuando hay un periodista que le intenta preguntar algo como así, de que si esto como un estilo de vida, le dijo, no quiero parecer un cura. O sea, el de efectivamente, ¿de qué nosotros estamos hablando? De darle sentido a la vida a través de qué. Yo creo que a través de la misma experiencia, a través del mismo cuerpo. El problema sería las limitaciones que yacen dentro de la categoría, dentro de esa categoría tan estrecha tenemos de lo que es el placer, de lo que es el vivir, de lo que es el mismo ser. El proyecto radical de ser queer, yo creo que lo utópico que eso ofrece es precisamente abrir posibilidades que existen fuera de esa categoría estrecha en donde nosotros tratamos de encajar la plenitud de nuestro existir. Bueno, entonces todo el mundo se produce al final, aunque seas heterosexual, homosexual, queer, en esta sociedad todo el mundo se está produciendo. O por el maquillaje, o por las cremas que te estás juntando, o por el café que te estás tomando, o por el té cada día. Y eso es una manera de nombrar en el que ella se está rebelando contra la manera de nombrar que conoce y que no acepta. Entonces, yo creo que siempre cuando nos plantean, la semana pasada yo te contaba el de que algunos de mis amigos, ya más cristianos, centrados en una idea, me estaban diciendo que me estaban mandando hasta reprendimiento, porque yo estaba diciendo, bueno, y si no abrimos la posibilidad, quién sabe si Dios fuera mujer, pero yo no fui la única que lo dije, o sea, he leído en algunos, de hecho hay un artículo, una propuesta, un artículo de Galeano en el que dice, ¿y si Dios fuera mujer? Entonces, todo lo que hemos dicho, fíjense, todo lo que hemos estructurado de sometimiento, de subordinación, de sentimentalismo, de todas esas ideas con las que marcamos el hecho de ser mujeres en la sociedad, ustedes se equivocaron todos. Entonces ahora, si nos diéramos la posibilidad, si por un momento nos pudiéramos preguntar, tú como hombre, ¿cómo sería yo si fuera una mujer? O el de, como Beyoncé, que le vamos a escuchar ahí, que se plantea, ¿y si ella fuera un chico? ¿Qué preguntas se hacen las personas que andan siempre cuestionando, buscando y preguntando una identidad que probablemente no han encontrado? Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin. Cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, fuera un chico, pero ves no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior. Cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción.
seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Sabría escuchar, pues conozco el dolor de perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes y quedas sin saber qué pasó. Es muy tarde, ya ves, para regresar. Perdonarte otra vez ya no lo vas a lograr. El lugar que ocupabas tú ya no está más. Pero eres un chico. ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender. Oh, que se siente al comprender mejor llamar. Seguimos esta tarde conversando sobre el cuerpo, lo biológico y lo cultural. ¿Qué pasa con esto en nuestra vida? ¿Qué queda por definir? ¿Qué es lo que nos controla? ¿Qué es lo que nos modela? ¿Qué es lo que maneja nuestra vida, nuestro cuerpo? Entonces, en ese sentido de lo que hemos venido hablando, de instituciones, de ideas sobre qué significa o definirse en una o en otra dirección o en ninguna, el de hay instituciones que han modelado, que siguen esa idea. Ella es una discípula de Judith. Bueno, un discípulo, ¿cómo decirle? Ella sí incorpora bastante lo que es la teoría de la performatividad de Judith Butler, pero también creo que ella es algo diferente. Ella también se centra mucho en lo que es el cuerpo como materia. Pero como algo modelado. Entonces, en esta teoría, para que nuestras amigos y amigas radioescucha puedan entendernos, ella es partidaria de que la biología como tal no tiene sentido, o sea, el XX y el XY no tienen sentido en esta mirada. La hormona femenina, la hormona masculina, ¿qué constituyen en esta mirada de Paul Preciado? Ella sí cree que son reales. Lo que ella ¿Y cómo cree, te definen? Bueno, ella dice que cuando, vamos a suponer en una entrevista, ella dice que cuando a una persona le asignan un género, nadie está viendo su carta cromosomal. A mí no me chequearon si yo soy XY cuando decidieron que yo soy varón. Y puede ser que cualquiera de nosotros seamos XX o XY, por lo tanto no se puede reducir el género o decir que el género simplemente corresponde a una categoría cromosomal, sino que el género es lo que ella llama una ficción somatopolítica. Son los mandatos que se le atribuyen a los cuerpos y que mediante la performatividad, mediante su constante repetición, se van solidificando como si fueran naturales, como si fueran una ley, pero que no lo son necesariamente. Lo que ella sí le interesa es el tema de cómo las diferentes, digamos, prótesis moleculares permiten entonces entrar en esa práctica de ser hombre, entrar en esa práctica de ser mujer, o realizar la estética de ser un hombre, o realizar la estética de ser una mujer. Ella cree que ni siquiera eso es dado, y cuando tú ves que el modelo de ser mujer ideal conlleva 40,000 operaciones y que nada tiene que ver con lo natural, entonces yo creo que uno ve el punto de ella, que incluso estos cuerpos que son normalizados, estos cuerpos que son ideales, no existen como simplemente naturales, sino que son una construcción
cultural, pero una construcción cultural que sí interviene en la materia. O sea, la materia sí existe, no una simple tabula rasa, pero tampoco se puede considerar a la materia como aquello que es natural y por ser natural existe por fuera de la cultura, sino que siempre hay un entrelazo entre las dos cosas. No se puede hacer una distinción. Bueno, mis estudiantes en esta semana preguntaban en la clase el de entonces si lo natural existe o no existe, o el de si incluso lo natural está moldeado por la cultura, por lo cultural, por lo que han dicho, por lo que debe ser. Y preguntaban el de si yo le inyecto testosterona a una mujer, ¿eso significa que toda esa estructura de ella va a cambiar? ¿O no es posible transformarlo todo, sino solo lo que se ve? Son las dos cosas y el cambio tampoco es tan radical. Porque se referían a la agresividad, o sea, como una característica propia que deviene de la testosterona masculina, de esta hormona de hombres. Entonces, como el de, ok, es natural. No es natural que los hombres sean agresivos ni violentos. Así entonces se ve el proceso de la naturalización. ¿Por qué? Porque ya la agresividad se ha definido de cierta manera como actividad que los hombres hacen, por ejemplo, ser violento, manejar rápido. Ya nosotros definimos eso como paradigmático de lo que es la agresividad. Entonces tenemos un tipo... Somos nosotros los que le hemos dado ese significado, no es la naturaleza. Bueno, nosotros definimos lo agresivo como eso. Y entonces decimos que la testosterona conlleva precisamente a la agresividad. Bueno, ¿qué es la agresividad? Entonces, comportarse como hombre. Beatriz Preciado, cuando se está suplementando con Testogel, ella sí siente un tipo de hiperactividad. Y ella lo que dice es que lo primero que a ella se le ocurre cuando ella se toma testosterona y se siente así como tan viva, tan fuerte, es limpiar su apartamento entero. Y que es lo que ella dice, que ese código de género, testosterona, se desempeñó dentro de un aprendizaje, dentro de una socialización particular. Y que lo que llevó fue una práctica que ni siquiera se define como agresiva, porque siempre se ha definido en referencia a la mujer, que es la labor doméstica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que conlleva cualquier material biológico. Tenemos que tener mucho cuidado con reducir el género a eso, porque nunca es tan sencillo. Bueno, siempre yo digo, nos quedan muchísimos temas por tratar. Lo biológico está construido también, o en definitiva es lo natural. Seguimos trabajando, seguimos planteando nuevas ideas, nuevas autoras que exploran, que plantean y que tratan de deconstruir. Todo eso que hemos aprendido probablemente no es así. Entonces, se nos queda la idea, 3 cosas, Khalil, en la que pudiésemos resumir esto. Lo biológico existe, pero también está moldeado. El de vivimos una sociedad de consumo de cualquier cosa que nos alimenta el metabolismo, que domina los metabolismos a través, sea del café, del té o del suplemento que te dan en el gimnasio cuando vas, o la gente que también en cierto sentido consume otras sustancias o intenta hacerse crecer el pelo o el pelo de acá o quitárselo, o una persona que físicamente la vemos como una mujer que puede dejar un bigote, que socialmente es asignado a una persona o a un cuerpo masculino. Dice Paul Preciado que no hay nada que develar en la naturaleza, no hay un secreto escondido, vivimos en la hipermodernidad punk. Ya no se trata de revelar la verdad oculta de la naturaleza, sino que es necesario explicitar los procesos culturales, políticos, técnicos a través de los cuales el cuerpo como artefacto adquiere estatuto natural, o sea, es moldeable.
vamos a seguir con la idea de que hay mucho todavía que construir y que deconstruir en el tema de género. Porque cuando hablamos de esa teoría inicial del sexo y del género, nos quedamos ignorando también que hay otras maneras de ser hombres y de ser mujeres, o de no ser, o de no identificarse, o de no encajar, o de que esos zapatos probablemente no les sirvan. Ese ha sido el contenido del día de hoy en Miradas Desencadenantes, y esperamos poder encontrarnos el próximo viernes a las 2 de la tarde a través de esta Radio Intec. Solo la igualdad de género puede construir una sociedad diferente. Rebeca Lane. Última dosis, senda radio sin política.